Bien, buen día con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Hoy vamos a terminar los ítems pendientes ya de nuestro capítulo 4, concerniente al análisis de sistemas utilizando la transformada de Laplace. Hoy día pues vamos a ver lo que es el análisis de estabilidad B y BO y algunos conceptos elementales acerca de la interconexión de sistemas. Entonces veamos un poquito de qué se trata esta parte, ¿ya? Entonces vamos a ver lo que es el análisis de estabilidad B y BO. Las siglas B y BO corresponden a Bounded Input, Bounded Output. ¿Qué quiere decir entrada acotada, salida acotada? Un poco para recordar la definición de sistema estable. Entonces le han llamado y denominado así a este análisis. Este análisis es un análisis básico de primera mano que se realiza sobre los sistemas para conocer acerca de su estabilidad. Entonces vamos a ver de qué se trata este análisis, un poco para entender estos conceptos. Bien, entonces, el análisis, vamos aquí, el análisis de estabilidad B y BO clasifica los sistemas en tres tipos: sistema estable, sistema marginalmente estable y sistema inestable, dependiendo de la ubicación de los polos de la función de transferencia en el plano S. Bien, entonces aquí hemos dado una definición un poco técnica de lo que es el análisis de estabilidad B y BO. Prácticamente nos va a clasificar un sistema en estos tres tipos, los va a colocar en cualquiera de estos tres tipos. Ahora, ¿de qué depende la ubicación del sistema o catalogación? Podríamos mencionar de un sistema en estos tres tipos, de la ubicación de los polos de la función de transferencia en el plano S. Y para ello, pues primero deberíamos empezar viendo qué son los polos y de la función de transferencia. Entonces, polos y ceros de la función de transferencia. Pongámosle THDS, ¿ya? Nosotros podemos considerar a la función de transferencia como una multiplicación sucesiva, eso quiere decir este símbolo, por ejemplo, desde i igual a 1 hasta n de S menos C sub i. Todo esto dividido, vamos un poquito más abajo, todo esto dividido, asimismo para la multiplicación sucesiva desde J igual a 1 hasta M de los S menos P sub J. Este símbolo es parecido al sumatorio, pero lo que me indica es la multiplicación sucesiva de términos. Entonces, en lugar de tener suma, yo voy a tener multiplicación. Dicho esto, esto nos quedaría S menos C sub 1, S menos C sub 2, y así sucesivamente hasta llegar a S menos C sub n, en este caso, que es el límite superior. De igual forma, acá abajo, pues me quedaría S menos P sub 1, S menos P sub 2, S menos P sub 3. Note cómo se van multiplicando, ¿no? Hasta llegar a sí mismo a un S menos P sub M en este caso. Cada uno de estos C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub N, si la S tomara un valor de C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub N, hiciera 0 estos factores, y al multiplicarse, pues quedaría todo 0 arriba. 0 dividido para cualquier cosa me queda 0. Por eso a estos S, a estos valores S,
igual a los C sub I, se les denomina ceros de la función, ceros de h de s, porque hacen que mi función de transferencia se haga cero. La notación, si queremos escribirla también, por aquí, notación. La notación se los representa con un círculo como todo buen cero. En cambio, que si la S es igual a los P sub J, es decir, a P sub 1 o a P sub 2 o a P sub 3, harían que este factor se me hace cero y al multiplicarse por los otros, pues me va a quedar cero. La división de cualquier término para cero hace que la expresión se haga infinito. Por eso a estos se les denomina polos. Los polos de la función de transferencia, pues hacen que la función de transferencia tienda al infinito o se haga infinito. La notación o la representación de un polo se lo hace mediante una X. Entonces, aquí nosotros hemos definido lo que son los polos y los ceros de la función de transferencia. Noten que yo tendría que tener mi función de transferencia en multiplicaciones sucesivas, tal como lo hemos mostrado aquí. No sé si sobre esto existe de pronto alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no esté claro. Bien, entonces ahora ya sabemos lo que son los polos y los ceros de la función de transferencia que me daba en esta definición, ¿no? Entonces vamos a tener que determinar los polos concretamente para este análisis. No tanto los ceros. Los ceros se utilizan más para otra cosa que ya les voy a explicar luego. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta o saber qué es el plano S. El plano S no es más que la representación o un plano complejo donde nosotros representamos los valores de la variable compleja S de Laplace. ¿Ya? Entonces, es un plano complejo en definitiva. Un plano complejo para representar las variables complejas de S o para representar los polos y ceros de la función de transferencia. Entonces nosotros simplemente vamos a tener dos ejes, un eje real, un eje imaginario, por ejemplo. El eje real, no se olviden, se lo representa por sigma, el eje imaginario por J omega. Entonces, a lo mejor por aquí nosotros podemos tener un valor de S con una parte real de 1 y a lo mejor una parte imaginaria, qué sé yo, de J2. Y si es que este es un 0 y se lo representa con un círculo pequeñito, ¿no? Asimismo, yo podría tener la representación de una parte 3 real y a lo mejor simplemente una parte J imaginaria. Y esto ser, en cambio, un polo. Entonces, eso se le representará con una X. Entonces, aquí yo puedo colocar, por ejemplo, en este 0, en ese 1, que sería igual a 1 más J2. Y en este polo podría ser un S2, que sería igual a 3 más J. ¿Ya? Entonces, eso es el plano S, ¿no? Si quiere, lo podemos poner una definición más formal por esta parte y mencionar, pues, que es un plano complejo donde se representa los valores de la variable compleja de Laplace, de la transformada de Laplace. Transformada. Laplace, variable compleja de Laplace. S, ¿no? ¿Ya? Podemos darle esa definición. ¿Preguntas de pronto sobre esto? ¿Dudas, inquietudes? Entonces, así se van a representar los polos y los ceros en el plano S. Entonces, ya que sabemos que son los polos y ceros de la función de transferencia y ya sabemos lo que es el plano S, pues ya estamos listos ahora sí ya para entender nuestra definición del análisis de estabilidad.
como menciona ahí, pues no es más que la clasificación de un sistema en tres tipos. Cualquiera de los tres tipos puede ser un sistema estable, inestable o marginalmente estable. ¿De qué va a depender esto? De la ubicación de los polos de la función de transferencia en este plano S. Entonces, ahora ya solamente nos faltaría dar ya la clasificación general de los sistemas en el análisis BIBO. Clasificación de sistemas en el análisis BIBO. Y pues como lo mencionamos, se clasifican en tres tipos. Un sistema estable es aquel que tiene todos sus polos, absolutamente todos, en el semiplano izquierdo. Entonces, sistema estable es aquel que tiene todos sus polos en el semiplano izquierdo. Entonces, a la izquierda del eje vertical, ¿no? Un poco para ubicarnos. Un sistema marginalmente estable, en cambio, es aquel que tiene al menos un polo ubicado sobre el eje vertical. Aquí se asume, ¿ya? O se da por entendido, se entiende que los otros polos van a estar en el semiplano izquierdo. Que los otros polos están en el semiplano izquierdo. Como en el caso anterior. A ver, entonces, si yo tengo un sistema con 1000 polos y 999 están a la izquierda, serían estables, ¿no es cierto? Pero hay uno sobre el eje vertical, el sistema es marginalmente estable. Pero nada más es un hito, es marginalmente estable por ese uno, ¿ya? ¿Y por qué el resto tienen que ubicarse en la izquierda? Porque el sistema inestable es aquel que tiene al menos un polo en el semiplano derecho. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener 1000 polos, 999 están en el semiplano izquierdo y hay uno en el semiplano derecho, el sistema es inestable. Pero vea, solo es un hito, el sistema es inestable. Son 1000 frente a 1, el sistema es inestable. 1000 es mucho mayor que 1, el sistema es inestable. Basta que uno esté a la derecha, el sistema es inestable. Puedo tener 1000 polos, 998 a la izquierda, uno sobre el eje vertical y uno a la derecha, el sistema es inestable. Pero no sería marginalmente estable por estar sobre el eje vertical, pero no todos están a la izquierda, hay uno que está a la derecha y cuando uno está a la derecha ya de una es inestable. ¿Ya? Entonces, eso ténganlo muy en cuenta en cuanto a la definición o cómo nosotros vamos a clasificar este tipo de sistemas. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud al respecto, algo que no esté claro. Bien, entonces así nosotros vamos a clasificar un poco estos polos y estos ceros. Damos un ejemplo. Ejemplo. Me pueden pedir a sí mismo, ¿no? Analizar la estabilidad de un sistema dado por la siguiente ecuación. Supóngase que me ponen así, ¿no? Y la ecuación, y2' más y' más 2y igual a 3x de t, por ejemplo. 3x de t. Vamos a colocarlo así, con, supongamos una x de t
igual a 2t más 1, por ejemplo. Y un y de 0 igual a 1 y, bueno, punto y coma, no, punto y coma, y' de 0 igual a 2. ¿Ya? Note, prácticamente esto es muy parecido a los enunciados cuando aquí nos ponían hallar función de transferencia o resuelva la ecuación diferencial. Acá simplemente me están pidiendo hallar la estabilidad o analizar la estabilidad. Entonces, es importante leer lo que nos pide la pregunta. Si usted confunde la pregunta y hace algo que no le piden, pues obviamente no vamos a obtener una buena respuesta. Bien, ¿qué hacemos aquí? Dado que la estabilidad se analiza sobre la función de transferencia, lo primero que tengo que hacer, si me dan un sistema así dado por una ecuación diferencial, es hallar la función de transferencia. Para hallar la función de transferencia, aplico la transformada de Laplace a toda la ecuación diferencial y despejo y de s sobre x de s, que es la h de s. Recuerde que para función de transferencia, mis condiciones iniciales son 0. Entonces, prácticamente aquí ya no las estoy poniendo, estoy haciendo directamente ya la transformación con y de s. X de t no se reemplaza, estos dos de aquí, datos de aquí nada más son distractores. Tener cuidado con eso. Dígame. Disculpe una pregunta. En el caso de que en el 3x de t estuviera en derivada. Ya, si es que aquí yo tuviera, por ejemplo, una derivada aquí, pues simplemente me quedaría, bueno, vamos a ponerlo aparte para que se quede bien. Si tuviéramos el Laplace de x' de t, esto simplemente fuera el s, x de s, menos el x de 0, nos dice la nomenclatura, ¿ya? Pero si yo estoy calculando función de transferencia al menos o resolviendo, yo puedo asumir que no tengo estados previos para esta señal. Entonces, yo lo puedo tomar como 0 y simplemente me quedaría x de s. ¿Ya? Entonces, eso de pronto sí tengo una derivada ahí. No sé si ahí ya está claro. Sí. Ok. Entonces aquí me quedaría de esta manera y aquí fíjense yo ya puedo despejar la y de s sobre la x de s, que en definitiva es la h de s. Me quedaría 3 sobre s al cuadrado más s más 2. Ahora, lo que nos interesaba de la función de transferencia justamente es el denominador. Yo tendría que ponerlo en forma de factores como los que acabamos de ver en la definición general. Pero noten que aquí no me va a ser posible factorarlo, al menos con números enteros o no sé si imaginarios. Entonces, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Lo que nosotros hacemos en esos casos, pues es igualar a 0 el denominador. Entonces, vamos a hacer ese proceso. Y ojo, esto de aquí nada más como una nota de pronto le sirve. Igual a 0 y me quedaría así. S al cuadrado más S más 2 igual a 0. De aquí, pues, aplico la fórmula para obtener las raíces de este polinomio. S1, 2 va a ser igual a menos B, sería menos 1, más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4A, que es 1, C, que en este caso es 2. Todo esto sobre 2A, que en este caso es 1. Entonces aquí yo tengo ya esta expresión. Noten que aquí me quedaría S1, 2 sería igual a menos 1 más menos. Aquí me quedaría 1 menos 8. Me quedaría la raíz de menos 7. Todo esto sobre 2. Entonces, esto yo lo puedo representar como menos 1 medio más menos J, la raíz de 7 sobre 2. No se olviden que la raíz negativa, pues puede representarse como la raíz de menos 1 por la raíz del valor que yo tenga ahí. Entonces, la raíz de menos 1 se transforma en J
Y la raíz del valor que yo tenga aquí, pues queda, ¿no? Ya positivo, raíz de 7 sobre 2. Entonces, aquí se comprueban, pues, de que las S o los valores de S eran imaginarios, ¿no? Por ejemplo, S1 era menos 1/2 más J raíz de 7 sobre 2. Y S2, pues, en cambio, era menos 1/2 menos J raíz de 7 sobre 2. Y esto yo tengo que graficarlo en el plano S para saber si mi sistema es estable, inestable o marginalmente estable. Entonces los graficamos. Aquí voy a tener mi eje horizontal sigma, mi imaginario J omega. Y veamos, nos dice menos 1/2. ¿Ya? Supongamos que yo tengo menos 1/2 por aquí. Aquí vamos a tener el menos 1/2. Más J 7 sobre 2, raíz de 7 sobre 2. Entonces, ese valor, que no tengo el valor exacto, la raíz de 7 pues va a estar entre lo que sería la raíz de 4, que son 2, y la raíz de 9, que son 3. Entonces, 2 punto algo, ¿no? Pero evidentemente va a ser un valor que puede ser positivo, como en el caso del S1, que haríamos con una X. Note aquí estaría el J raíz de 7 sobre 2. Y también va a ser negativo, sería ubicado casi a la misma distancia, J menos J raíz de 7 sobre 2, aquí tendría el otro polo. Entonces, aquí yo tengo mi S1 y acá ya tengo mi S2. ¿Qué tipo de sistema es con esto? ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de sistema es? Marginalmente estable. Ya, para que sea marginalmente estable tendría que tener todos los polos al lado izquierdo y uno sobre el eje vertical. ¿Tengo alguno sobre el eje vertical? Debería tener una X por aquí, mira, algo así. Y no la tengo. Tengo los dos Es un aquí. sistema estable. Es estable. Para que sea inestable yo tendría que tener una X por acá, por ejemplo. En el derecho. No se olvide, izquierda o derecha, nosotros a partir del eje vertical. En este caso están a la izquierda del eje vertical los dos polos, que en este caso me resultó el sistema. Por lo tanto, el sistema es estable. Y ya está. ¿Preguntas de pronto? ¿Dudas, inquietudes de esta parte? ¿Ya? Bien, entonces con esto nosotros hemos visto de qué se trata el análisis de estabilidad. Muy fácil, simplemente hallo los polos de mi función de transferencia, los grafico en el plano S y miro dónde se ubica. Si están todos a la izquierda es estable, si todos están a la izquierda y hay uno sobre el eje vertical o dos sobre el eje vertical o alguno sobre el eje vertical, va a ser marginalmente estable. Y si alguno está a la derecha, basta que uno esté a la derecha, pues el sistema ya será inestable, ¿no? ¿Preguntas, reitero, alguna inquietud? Bien, si no hay preguntas o inquietudes, veamos entonces lo siguiente que tiene que ver con la respuesta al impulso o el bosquejo de la gráfica de la respuesta al impulso y el análisis que acabamos de ver. Respuesta al impulso en el análisis B y BO. ¿Por qué es importante la respuesta al impulso? La respuesta al impulso, no pierda de vista, es importante porque va a tener la misma forma de la función de transferencia, de la respuesta transitoria, perdón. Entonces, por eso me va a ser importante esta señal. Bien, entonces aquí nosotros vamos a ver cómo es la respuesta al impulso dependiendo de la ubicación que nosotros tengamos de nuestros polos en el plano S. No se olviden ahí el eje, tendríamos un sigma en eje
horizontal, J omega en el vertical. Podemos tener un polo por aquí. Vamos a ponerlos con otro color a estos. Verde quizás. Tener un polo por aquí en A. Justo en el origen, por ejemplo, un B. Puedo tener como complejo conjugado. A lo mejor por aquí. Note, este sería JC. Y como es complejo conjugado, por aquí tendría el menos JC. Puedo tener sobre el eje vertical, por ejemplo, aquí JD. Y por acá menos JD, por aquí por ejemplo, y asimismo complejo conjugado a lo mejor por acá JF y obviamente menos JF, ¿ya? Entonces la idea es ir viendo cómo sería la forma de la respuesta al impulso dependiendo si un sistema tiene sus polos ubicados solo en A, solo en B, solo en C, solo en D y así sucesivamente. Entonces veamos un poquito de qué se trata esto. Entonces, un primer caso sería el sistema con polo en A. Sistema con polo en A. Para el caso del sistema con polo en A, note que aquí la S sería netamente real y es real negativa porque está ubicado a la izquierda del eje vertical, ¿no? O sea, del 0 hacia la izquierda, entonces es real negativo. Si es que yo tengo un polo ubicado de esta manera, el resultado va a ser la mejor respuesta transitoria que nosotros podemos tener. ¿Y por qué la mejor respuesta transitoria? Porque noten que mi respuesta al impulso va a ser de esta manera. Una exponencial decreciente haciéndose 0. Es buena porque se hace 0 rápidamente y ahí ya entra a aplicar o entra a actuar mi señal permanente. Entonces, prácticamente la transitoria no va a interferir a mi respuesta permanente en el sistema y no tendré inconveniente. Entonces, insisto, esta sería la mejor respuesta al impulso, por ende la mejor respuesta transitoria que yo puedo tener. ¿Preguntas de pronto de esto? Si yo tengo un sistema con polo en B, nada más en B, tendríamos un valor de S igual a 0 y está sobre el eje vertical. Si yo nada más tengo ese polo y está sobre el eje vertical y yo sé que mi sistema es marginalmente estable. Un sistema marginalmente estable me va a dar una señal, por ejemplo, en este caso de una amplitud constante, ¿ya? Y como no tiene J omega, pues simplemente va a ser una línea horizontal, así, una componente de continua en definitiva. Bueno, y esa señal es buena o es mala, realmente no es tan buena como la anterior, pero tampoco es tan mala. ¿Por qué? Porque simplemente una componente de continua yo la puedo filtrar. Si yo filtro esa componente de continua, prácticamente yo la elimino. La forma más fácil de filtrar una componente de continua es colocar un capacitor en serie en donde nosotros tengamos la salida de esta señal. El capacitor se carga y se abre frente a las componentes de continuo, dejando pasar exclusivamente mi respuesta permanente que se va a sumar sobre esta línea de continuo. Un ejemplo de esto son los amplificadores operacionales, por ejemplo, un emisor común, los inversores, ¿no es cierto? La configuración emisor común invierte mi señal, pero aparece amplificada sobre una componente de continuo como la que está ahí. Para eliminar esa componente de continuo sirve el capacitor de colector y ya. ¿Preguntas de pronto alguna inquietud? Sí. Sistema con polo en C. En cambio, la C, note que aquí ya es imaginario, imaginario conjugado.
J, tiene J omega, es decir, frecuencia angular. ¿En qué influye que tengamos esa frecuencia angular? Que nuestra señal va a oscilar, pero está en el semiplano izquierdo. Por lo tanto, el sistema es estable. Entonces, ¿cómo se verá una gráfica de la respuesta al impulso de esta manera? Nosotros tendríamos una envolvente exponencial decreciente como la que tuvimos en el caso A, pero como tiene J omega, sobre este envolvente, mi señal, respuesta al impulso, va a oscilar por aquí, de esta manera. Las oscilaciones son cada vez más pequeñas, por lo tanto se hacen cero y al final del día entrará a actuar directamente toda la respuesta permanente, lo cual es bueno, ¿no? Entonces, esta sería la gráfica del sistema con polo en C. ¿Esos picos de voltaje que tengo en las oscilaciones me afectan? Realmente sí. ¿Cómo afectan? Reducen la vida útil de los dispositivos que yo esté trabajando. Y la idea es de que siempre tengamos o hagamos que nuestro sistema sea fiable, o sea, no sea nada más para presentar el proyecto o le demos una vida útil para que después las personas tengan que comprar otra vez otro de estos, ¿no? ¿Ya? Hay que hacerlo de manera fiable y un poco esa es la idea. Como nota curiosa, pues hay una empresa europea de focos que tiene justamente esa filosofía, ¿no? Ellos construyen sus focos para durar para toda la vida, así lo garantizan ellos, eh, evitando pues el famoso crash tecnológico que hace que todo dispositivo tenga una vida útil y después ya no valga, ¿no? Entonces, y les va relativamente bien, entonces, una prueba de que sí se puede ganar pues teniendo diseñando sistemas de este tipo. Bien, sistemas con polo en D. En este caso, la D sí tiene J, pero están sobre el eje vertical. Si nada más tengo D, van a estar nada más estos dos sobre el eje vertical. El sistema es marginalmente estable. Y si el sistema es marginalmente estable y tengo J, la respuesta al impulso va a oscilar. Pero en este caso, pues lo va a hacer con un nivel constante de oscilación. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, algo así, en donde van a ser las cotas máximas y mínimas de nuestra señal a oscilar. En este caso, pues, es algo así. Oiga, ¿y esa sinusoidal se va a sumar con la que yo tenga como respuesta permanente? Sí. Y no interfiere, de interferir, por supuesto que va a interferir, sin embargo, es fácil de filtrar. Como es una señal sinusoidal, ella está a una determinada frecuencia. Si es que es baja frecuencia, puedo aplicar un filtro pasa-altos, y si es que es alta frecuencia, puedo aplicar un filtro pasa-bajos. O sea, nada más una, eh, una frecuencia es la que yo tengo que filtrar, que sería justamente esta de esta componente. ¿Preguntas de pronto? Bien, sistema con polo en E. Note que para el caso del sistema con polo en E, yo nada más tengo una S que es mayor que cero, ¿no? Una S elemento de los reales mayor que cero. Los reales positivos, si usted quiere verlo así. En este caso, nosotros vamos a tener una exponencial también, pero creciente. Es decir, tendríamos algo así. Mire, ahí tendríamos la H de T, la T de esta parte. En este caso, el sistema va a ser inestable y se nota porque esta señal exponencial sigue creciendo.
No se va a eliminar. La forma de la respuesta transitoria va a ser así. Entonces, mi permanente nunca va a prevalecer sobre esta señal exponencial que sigue creciendo. Y va a seguir creciendo hasta cuando cause algún daño en los dispositivos internos de mi equipo. ¿Ya? Entonces, realmente con esta señal no se puede trabajar. Finalmente, tendríamos un sistema con polo en J, que está a la derecha, y es complejo, ¿ya? Con polo en F sería, ¿no? Sistema con polo en F. Entonces el sistema es inestable. Aquí dice polo de pronto, no se ve tan bien. Polo, ahí se ve mejor. Ya. Entonces, la S es elemento de los complejos y aparte de eso, la parte real de la S es mayor que 0. Por lo tanto, el sistema es inestable y lo que nosotros tendríamos como gráfica es la siguiente. Tendríamos una envolvente creciente para una señal sinusoidal, es decir, algo así. Y listo. Bueno, más o menos nos quedaría algo así. Yep. Note que estas dos señales últimas de la respuesta al impulso tiene la misma forma de la respuesta transitoria, no se olviden, no se las puede aplicar en la práctica. Van a averiar mis dispositivos reales porque van a superar los niveles de amplitud que nosotros tengamos. ¿Ya? Los van a superar y va a estar ahí hasta cuando se quemen nada más esos dispositivos y listo. Aparte de las oscilaciones que también me van a reducir vida útil, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Aquí le voy a poner nada más como nota aclaratoria, ¿no? La señal respuesta al impulso HDT es importante porque tiene la misma forma de la respuesta transitoria del sistema, la famosa Y homogénea que vimos anteriormente. Entonces, de ahí la importancia. ¿De pronto alguna pregunta, alguna inquietud de esto, algo que no esté claro? Bien, entonces, de eso nada más es nuestro análisis de estabilidad. Como ven, pues consiste en clasificar mis sistemas en estables, inestables y marginalmente estables, dependiendo de la ubicación de los polos en el plano. E inclusive yo puedo esbozar mi respuesta al impulso o respuesta transitoria porque tienen la misma forma, dependiendo de la ubicación, tal como nosotros lo hemos hecho aquí. Con esto, pues nosotros vamos a ver nuestro último tema de este capítulo que tiene que ver con la interconexión de sistemas. Y aquí, pues nosotros únicamente vamos a ver la interconexión quizás un poco básica de lo que nosotros tenemos en los sistemas. Ya si se quiere ahondar un poquito más en los sistemas de control, pues estos suelen tener algunas configuraciones más complicadas en base a estas conexiones básicas. Entonces vamos a ver estas conexiones básicas. La primera es la denominada cascada o serie. En esta forma de interconexión, mis sistemas están conectados o interconectados uno a continuación del otro. Si se conectan dos o más sistemas, uno a continuación de otro. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a tener es algo así. Aquí va a tener usted un primer sistema.
Y aquí va a tener un segundo sistema. Aquí tendremos nuestra señal de entrada X de S, mi señal de salida Y de S, y atravieso estos dos sistemas. Uno con una función de transferencia H1 y otro con una función de transferencia H2. De esta manera. Entonces, la idea es que nosotros podamos obtener un único sistema en el cual su función de transferencia sea una función de transferencia equivalente que actúe como los dos sistemas que usted ve ahí. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tendríamos mi señal de entrada X de S, mi señal de salida Y de S, y aquí yo tendría mi H equivalente de S, ¿ya? Donde esta salida Y de S sería igual a la X de S multiplicado la H equivalente de S. Entonces, para cada una de las conexiones que vamos a ver, la idea es ir encontrando a qué es igual esta H equivalente. En el caso del grafiquito que tenemos, si yo considero aquí una señal intermedia, una Y1 de S, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos que esta Y1 de S sería igual a la señal de entrada, que sería X de S, multiplicado la función de transferencia del sistema que estamos atravesando. En este caso, H1 de S. Esto es una ecuación 1. Asimismo, la salida total Y de S sería igual a la señal de entrada Y1 de S multiplicado por la función de transferencia del sistema que atraviesa. En este caso, H2 de S. Entonces, si nosotros reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 2, 1 en 2. Me quedaría que la Y de S va a ser igual a Y1, que es X de S, multiplicado por H1 de S, multiplicado por H2 de S. Note cómo aquí ya me queda muy parecido a lo que teníamos acá. Ya tengo la X de 1, X de S, y H1 por H2 vendría a ser la H equivalente de S. Entonces, esta parte de aquí viene a ser la H equivalente de S. Entonces, para sistemas conectados en cascada o en serie, la función de transferencia equivalente es igual a la multiplicación de las funciones de transferencia individuales que tenemos aquí. ¿Preguntas de pronto? ¿Alguna inquietud de esto? ¿Algo que no esté claro? ¿No? Bien, veamos las dos siguientes configuraciones. La siguiente configuración es la denominada suma o paralelo. En la configuración suma o paralelo, los sistemas comparten la entrada. Esta se distribuye a través de dos o más sistemas y la salida, pues, es la suma de las respuestas individuales de cada uno de estos sistemas. Entonces, si la entrada se distribuye hacia dos o más sistemas y la salida total es la suma de las salidas particulares, pongamos particulares, de cada sistema. ¿Ya? Entonces, veamos. Un poquito más acá arriba para que no nos estorbe. Bien, entonces, ¿cómo graficaríamos este sistema? A ver, me dice que la entrada se va a distribuir, ¿ya?
hacia dos o más sistemas. Por ejemplo, aquí lo puedo distribuir a un sistema y acá abajo pues también la puedo distribuir a otro sistema. Y a la final, pues la salida total lo que hace es sumar estas salidas independientes o particulares que nosotros tenemos en cada uno de estos sistemas. Entonces aquí nosotros le sumamos. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo mi señal de entrada X de S. Pasamos por un sistema cuya función de transferencia es H1, por otro sistema cuya función de transferencia es H2, y a la final las salidas de cada uno de ellos se suman para dar la salida YDS total. ¿Ya? Note que aunque tengo varios caminos, estos caminos se encuentran en el mismo sentido, desde la entrada hasta la salida, ¿no? Entonces, esta configuración se denomina suma o paralelo. Nuevamente, la idea sería encontrar un equivalente que haga que todo esto simplemente me quede con una sola entrada, una sola salida y el equivalente aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Asimismo, aquí yo le llamo, por ejemplo, una Y1 de S, la salida a través del sistema 1. Y le voy a llamar una Y2 de S a la salida a través del sistema 2. Entonces, por ejemplo, la Y total de S aquí sería igual a la Y1 más la Y2. Y esto yo le puedo llamar una ecuación 1. Ahora, la Y1 de S sería igual a la señal de entrada X de S multiplicado el sistema que atraviesa H1 de S. Bueno, la función de transferencia del sistema que atraviesa. Ecuación 2. Y Y2 de S, asimismo, la entrada es X, multiplicado por la función de transferencia del sistema que atravesamos, en este caso H2 de S. Ahora vamos a reemplazar esta ecuación 2 y esta ecuación 3 en ecuación 1. Si es que yo hago esto, me quedaría de la siguiente manera. Y de S sería igual a X de S por H1 de S más X de S H2 de S. Voy a continuar por aquí para aprovechar este espacio. Si yo aquí ya saco factor común X de S, esto me va a quedar X de S que multiplica a H1 de S más H2 de S. La suma de H1 y H2, note este factor, vendría a ser mi H equivalente para esta parte. Por lo tanto, la función de transferencia equivalente para una configuración de este tipo será la suma de las funciones de transferencia individuales que tengamos. Y ya. ¿Preguntas de pronto? ¿Alguna inquietud en este sistema suma o paralelo? ¿No? Finalmente tendríamos nuestra última configuración y no menos importante, que es el lazo realimentado. Para el lazo realimentado, yo lo puedo tener de dos tipos, en realimentación positiva o en realimentación negativa. Por ejemplo, usted tiene su señal de entrada, ¿ya? Y esta señal de entrada, pues, va a venir a una especie de conector aquí. Ingresa con su propio signo la señal de entrada, por eso se le coloca con signo más, e ingresa a un primer sistema. La salida que yo obtengo de este sistema, a su vez, es realimentada o hecha pasar por otro sistema. Y el resultado de esto, pues, yo lo puedo sumar o restar a la entrada.
Si yo lo sumo, se llama realimentación positiva. Si lo resto, se llama realimentación negativa. Lo usual es tener una realimentación negativa. H1S, H2S. Y no por eso quiere decir que no haya aplicaciones con realimentación positiva. De hecho, las hay. Pero al menos para sistemas de control o sistemas de automatización, se suelen emplear mucho más el lazo realimentado de forma negativa. Por ejemplo, aquí usted podría tener, o este podría ser el sistema de control de temperatura en un invernadero de tomate, por ejemplo. Si la temperatura siempre se tiene que estar midiendo. Por ejemplo, aquí yo estoy midiendo la temperatura. ¿Ya? Aquí también puedo tener yo mi actuador. ¿Ya? Si la temperatura desciende bajo los 12 grados centígrados que normalmente afecta al tomate, debería calentarse el recinto. Y si la temperatura excede los 24 grados, que también afecta al tomate, el recinto debería ventilarse. Entonces, yo aquí estoy midiendo mi temperatura, ¿ah? Tomo parte de esta temperatura y noto que está muy frío a lo mejor. Entonces, aquí yo debo calentar, aumento justamente temperatura, aumento calor, y este aire caliente viene a añadirse al aire frío que teníamos acá. Entonces aquí nuevamente yo tengo que otra vez medir para ver si es que ya aumentó la temperatura. Si es que ya aumentó la temperatura y está en el rango, esto se detiene y esto nada más está aquí midiendo. Pero si es que no, pues nuevamente tendríamos que seguir calentando hasta cuando llegue dentro del rango que queremos. Entonces algo así funciona. De igual forma, por ejemplo, los correctores de tono que utilizan los reggaetoneros hoy por hoy, ¿no? Ya que simplemente talento no, como que no hay mucho, ¿no? Pero bueno, ¿cómo funciona? Ellos dan aquí su flow, ¿no? Dan ahí, hablan, ¿no? Te conocí el domingo y desafina la nota. Entonces aquí nosotros estamos censando que justamente el canto del reggaetonero esté ajustado al tono de la canción. Si está desajustado, este sistema, pues lo que hace es corregir y poner a tono la voz. Obviamente ahí lo va a modificar, ¿no? No es una labor tan simple hacer esto. Y nuevamente tenemos que ir censando que ahora sí la voz haya quedado a tono con el ritmo de la canción. Y ya, así nomás funca esto. Bien, entonces es un poco para el ejemplo práctico de lo que está aquí. Bueno, ¿y cómo nosotros vamos a hallar la función de transferencia equivalente de esto? Facilito. Vamos a considerar aquí una señal de entrada EDS y la señal de realimentación RDS. Entonces, toma en cuenta que esta señal de entrada EDS vendría a ser la propia señal de entrada XDS menos la RDS si es que hablo de una realimentación negativa. Si fuera realimentación positiva, aquí fuera un signo más, ¿no? En este caso, lazo realimentado negativo es el que estamos viendo en esta parte. Esto va a ser mi ecuación 1. ¿Qué más tengo? La YDS es igual a la señal de entrada, en este caso sería esta EDS, multiplicado por la función de transferencia del sistema que atravieso, H1DS. Esta va a ser mi ecuación 2. Pero aquí le voy a despejar de una vez la EDS, que es la que me va a servir. Y me quedaría YDS sobre H1. Y esta va a ser mi ecuación 2. Finalmente tengo que la RDS sería igual. La señal de entrada, note que aquí la YDS que es salida es la entrada. Multiplicado por el sistema que atraviesa es el H2. Prácticamente aquí, como vimos en los ejemplos, es el censado y el corrector, ¿no? O sea, hago el monitoreo y corrección de lo que yo quiera. Y este vendría a ser mi ecuación 3. Entonces, ahora así mismo, como lo hicimos anteriormente, vamos a colocar la ecuación 2 y la ecuación 3 en la 1. Veamos cómo nos queda eso. 2, quedé con la regla. 2 y 3 en 1.
Entonces, E de S es Y de S sobre H1 de S. Esto va a ser igual a X de S menos la R de S, que es Y de S, por H2 de S. Ya. Ahora vamos a enviar este que está aquí restando al otro lado a sumar y voy a sacar factor común la Y de S. Entonces me quedaría Y de S que multiplica. Aquí, fíjense que me quedaría 1 sobre H1 de S de este término, más, como le pasé a este otro lado, este me quedaría simplemente H2 de S. De esta manera. Esto es igual a X de S. Ahora, esto de aquí lo voy a hacer esa suma. ¿Ya? Entonces, aquí me quedaría mínimo común denominador H1 de S. Aquí me quedaría 1 más la multiplicación, note, de los dos H1 por H2 de S. Igual a X de S. Y ya estamos. Aquí ya simplemente tengo que despejar la Y de S, ¿no? Entonces, note. Despejo la Y de S. Otra vez me quedé con la función de la regla. Y de S. Entonces sería igual a X de S. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. H1 de S. Y esto que está multiplicando pasa a dividir. 1 más H1 por H2 de S. Y ya está. Note que aquí, esta partecita de aquí, vendría a ser mi H equivalente. Entonces, para un sistema de lazo realimentado negativo, la función de transferencia equivalente es H1 de S sobre 1 más H1 de S por H2 de S. Y ya está. Este en el caso de la alimentación negativa, ¿no? Si fuera positiva, lo único que cambia es este signo. Este de acá abajo que está más cambia menos. Ahí es como que al revés, ¿no? Negativa, realimentación negativa, el signo es más. Realimentación positiva, el signo debe ser menos. Pues este signo de aquí, ¿ya? De pronto se necesite para alguna aplicación, pero prácticamente aquí tendríamos que es igual la función de transferencia equivalente para esta conexión. De pronto, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no esté claro aquí? ¿Dudas, inquietudes? ¿No? Si no hay más dudas o inquietudes, pues lo que nos restaría hacer nada más es un ejemplo de esto. Pero el ejemplo que quiero colocarles es un ejemplo un poco completo como para hacer un resumen de todo esto, pues, y sellar el capítulo con ese ejemplo. Entonces, más bien ese lo voy a dejar para la siguiente clase. Prácticamente hemos visto hoy, digámoslo así, la parte teórica para aplicarlo ya con un ejemplo un poco práctico ya la siguiente clase. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud de la clase. No, inquieto. Ok, Todo claro. bien, si no hay dudas o inquietudes, con esto termino mi sesión. Pauso la grabación para que no se haga. Es el Listo. 7, Inge. A ver, vamos con la tutoría aprovechando el tiempo. El ejercicio número 7 del deber 3. ¿Sí, no? Sí. El deber 3. Están los deberes de ustedes. El deber 3. El deber 3. Deberes. El deber 3. No, Que Inge, aquí disculpe, perdón, el literal A. ya no hay problema. A ver. Literal A. Ejercicio 7. A ver, ¿dónde está? No, el 4, Inge. El ejercicio 4.
Ajá. El literal A. Encuentre la forma del ángulo fase de la serie de Fourier de la función. Trace algunos puntos del espectro de amplitud de la función. Ya, la forma ángulo fase de la serie de Fourier es la forma armónica de la serie de Fourier. Recuerden que nosotros habíamos visto que la serie de Fourier en forma armónica nos quedaba, por ejemplo, aquí la f de t era igual a 1/2 de la sub n, a sub 0, perdón, más el sumatorio desde n igual a 1 hasta el infinito del c sub n, multiplicado por el coseno. De gana le puse esta llavecita, multiplicada por el coseno, y aquí sí viene lo bueno. A ver, voy a apagar mi cámara un ratito para que no me estorbe aquí, ¿ya? Coseno del n omega n omega sub 0 t más phi sub n era, ¿no? ¿Ya? Listo, entonces esta es la forma ángulo fase que me está pidiendo aquí, la forma armónica. El a sub 0 es el mismo que nosotros habíamos visto. Y el c sub n, pues no es más que la raíz cuadrada del a sub n al cuadrado más el b sub n al cuadrado. Entonces aquí nos toca sacar el a sub 0, el a sub n y el b sub n y colocarlo en esta forma. El ángulo, en cambio, es del arco tangente de la parte imaginaria sobre la real, es decir, b sub n sobre la sub n. Ya. Entonces eso tienen que hacer ustedes aquí. Bueno, es menos aquí. Ya. Tenemos que hallar el periodo y hallar el a sub 0, a sub n, b sub n en esta parte. Y ya, no sé si es que ahí les queda un poquito más clara, ¿era esa la pregunta o concretamente qué les fallaba ahí? Es que a mí me sale el A sub n y el B sub n, 0 me salen. El A sub n y el B sub n 0, entonces usted tiene 0. No, no nos puede dar 0 los dos. Uno de los dos nomás da 0. No, ninguno, en este caso podría darles uno de los dos ceros, pero no los dos. En este caso hay que revisar el periodo. Por ejemplo, el periodo de esta señal serían 2 unidades, ¿no? 2. Ajá. Usted podría integrarle desde el -1 hasta el 1. Pero prácticamente la única integral que le va a quedar es la integral desde 0 hasta el 1 con el valor 2. Y x de t sería 2. No, claro, la f de t es 2 constante que tengo aquí. Ya, entonces, a ver, déjenme ver, compartir a la pantalla, en la pizarra, compartir, comparto, ya. Y pues, a ver, aquí necesito otra pizarra. Por ejemplo, ahí en ese ejercicio estamos diciendo que te va a valer 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el a sub n, la fórmula era 2 sobre t, la integral en un periodo de la f de t, como es a, multiplicado por el coseno de n omega sub 0 t, d de t. Entonces, yo necesito con este t sacar el omega sub 0. Esto simplemente era igual a 2pi sobre t. Entonces, aquí me queda 2pi sobre 2. Esto simplemente es pi, ¿no? Y como le decía, aquí yo puedo utilizar 2 sobre 2, la integral desde -1 hasta 1 de la f de t coseno de n pi t d de t. ¿Ya? Pero en este intervalo yo lo divido en dos integrales. Una integral desde el -1 hasta el 0, que según vimos la gráfica es 0. Ya, esta me va a dar 0. Y la otra integral desde el 0 hasta el 1, que esta sí me toca integrar. Entonces, aquí me va a quedar el a sub n, la integral desde 0 hasta el 1, la f de t va a valer 2 ahí, del coseno de n pi t d de t. Entonces, en este caso, aquí me quedaría 2. La integral del coseno es seno de n pi t sobre n pi.
entre 0 y 1. Entonces, esto me queda 2 sobre npi. Y acá me quedaría el seno de npi menos el seno de 0. En este caso, esta de aquí me da 0. Ya, el b sub n es igualito. El b sub n, en cambio, le va a quedar esta misma integral, pero con el seno. En este caso, le quedaría 2 menos coseno de npt sobre np. Y esto va a ser igual a menos 2 sobre np. Y reemplazo mis límites. Esto va a estar entre 0 y 1. Quedaría coseno de np menos el coseno de 0. Este coseno de np dijimos que es menos 1 a la n. Y el coseno de 0 es 1. Entonces aquí me queda menos 2 sobre np menos 1 a la n menos 1. ¿Dónde está que le dio 0? Entonces, cuidado, no confundir el seno con el coseno. Ya, entonces, prácticamente, ve, aquí ya le di resolviendo. No sé si ahí está clara la duda. Sí, Ah, ok. ¿Qué más? Preguntas adicionales. Ya con todo, allá anotarán las tutorías en el registro de tutorías, porfa, no se olvidarán. Vale la pena Hice que yo todos una lo- preguntita así. ¿Qué será? ¿Qué pasó? ¿Le puedo poner en el 1 el ejercicio 5? Del deber también. Sí. A ver, déjame ver, ejercicio 5. El ejercicio 5, ¿cuál es el ejercicio 5? Acá está. Este de aquí, encontrar la serie de Fourier compleja para cada función y trace No, alguno de el los... 1 inicia. El O 1. sea, Encuentre la el 1 serie... en 5. Ah, ya, a ver, sería, encuentre la serie de Fourier de las siguientes funciones en los intervalos indicados. F de t igual a menos 2t más 1 para menos 2 hasta 1 y 5 desde 1 hasta 2. Ya, ¿qué pasa con eso? Quisiera, ese sí es posible resolverle, porque le estaba haciendo y igual me salía que no. Ese no me será mi duda. Bueno, lo bueno es que estamos entrenando. Ya, verá, aquí si yo hago la gráfica de esta señal, o de esta función, fíjese que aquí nos quedaría menos 2t entre menos 2 y menos 1. Entonces, si reemplazo el menos 2, aquí quedaría menos 2. Quedaría menos 3. Quedaría por acá abajo. Entonces, ya. Y si reemplazo el 1, me quedaría menos 1. Ya, me quedaría por aquí, ya. Entonces yo tendría una recta hasta aquí. Y de ahí usted tiene, este es menos 1. Y de ahí usted tiene el valor de 5. A menos 1, valor 5. Pero no queda en el eje, no queda más al ladito. Sino que aquí lo malo es que no puedo borrar bonito, se borra todo. Y ya, por eso no uso el Word para las clases. Bueno, entonces quedaría por aquí. Por aquí más o menos en menos 1. Y de ahí es el valor 5. Sube aquí hasta el 2. Ya, esa es la función. Entonces, aquí es una serie de Fourier en el intervalo de menos L a L. ¿Ya? En este caso, el L vendría dado por el extremo del intervalo, que en este caso es 2, ¿no? ¿Ya? Sí. Y la integral que yo haría sería 1 sobre L desde menos L hasta L. Entonces yo tengo que integrar desde menos 2 hasta 2. Entonces yo tengo que integrar desde menos 2 hasta 1 con esta de aquí y desde 1 hasta 2 con esta de acá. Y eso tengo que hacer para cada uno de los coeficientes. Ajá. Ay, entonces sí es posible. Sí, sí nos En va a alguna salir. parte me confundo. Hay que revisar los límites de las integrales. A veces les tomamos una sola de las dos ecuaciones, o a veces sumamos las dos ecuaciones, o a veces el dato de restar queda un menos menos más y no se hace cero. Eso toca revisar. Ya.
¿Qué más de pronto? Gracias. Ujú. Inge, yo una pregunta acerca de la pregunta 5, o sea, ¿qué se refiere con los puntos del espectro de frecuencia que decía? Los espectros de frecuencia es las gráficas que nosotros vimos. Recuerden que yo puedo sacar espectros de amplitud o frecuencia. Entonces, en este caso, me pide el espectro de frecuencia, que es el espectro de amplitud. Entonces, yo lo que tengo que bosquejar aquí es el gráfico. Como me pide la serie de Fourier compleja, sería del módulo del D sub n versus el omega. Entonces, cuando usted saque el D sub n de aquí, le saca el módulo y ese le grafica en función del omega. ¿Por qué ya no vale mi esfero? Déjeme ver. Se fue. Se colgó. ¿Me escuchan? No me escuchan. Inge, yo sí lo escucho, hermano. Yo también me escucho. Ah, sí, sí me están escuchando. Ah, lo que se colgó es el Word, creo. Ah, y bien colgado. Pues mis estimados jóvenes, se acaba de colgar. Bueno, y antes de que se muera por completo, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es, bueno, saco la serie de Fourier compleja, saco el D sub n, le saco el módulo y eso le grafico en función del omega. Ahora, el D sub n, tengo que sacar la parte real y la parte imaginaria. A lo mejor le queda en función de exponenciales con J. Entonces ahí es más fácil, por ejemplo, esos exponenciales con J, pasarles con el teorema de Euler coseno de lo que acompaña a la J más J seno lo que acompaña a la J. Entonces ahí va a ser más fácil sacar parte real y parte imaginaria para la gráfica. No sé si ahí le ayudé con eso. Sí, Inge, gracias. Ajá, ok. Y pues creo que ahorita, déjeme ver si es que me deja hacer algo porque se murió completamente. Solo quedamos conectados así como por inercia, vean. Ay. No sé por qué pasó así. Ya que nos queríamos ir, ya no nos fuimos. Bueno, de pronto alguna otra duda final que les pueda ayudar con vos antes de que me vaya por completamente. Sí, profe, tenía una duda. Bueno, ya se puede ver era de esto de en la pregunta 9, en la que es con ecuaciones diferenciales que tendríamos que encontrar la respuesta de frecuencia del sistema, ¿no? Ya, Ya, pero bueno, eso, hay unas que son con las respuestas en lo que está en el igual, después del igual, está con x prima, esa x prima. ya. Ya, entonces hay eso para sacar la, la de Fourier, o sea, la transformada. Ajá. Eso quedaría como, a ver, quedaría como JW por X de JW, ¿verdad? Sí, exactamente. Depende del número de derivada, del número de la prima, ¿no? Si son dos primas, es J omega al cuadrado por la X de J omega. Si es que es X prima nada más, J omega por X de J omega. Aplica la misma fórmula que aplicamos para la Y. Nada Mm, más. Ya, ahora para sacar la transformada inversa, o sea, despejando, ¿no? Pero este de aquí, como está con un JW arriba, ya no lo podría transformar directo. Quedaría un JW multiplicado por el Euler. Eh, a ver, si usted tiene primas a un lado y al otro lado y quiere sacar el H de J omega. Ya. Y quiere aplicar la inversa para sacar ¿qué? La respuesta al impulso. Ajá, la respuesta del impulso. Ahí nos toca dividir primero. Dividido por JW. Exacto, no, divide la parte de arriba para la parte de abajo para que no nos quede J omega arriba. J omega. Pero es que abajo tengo una suma. Abajo tengo una, no hay problema, dividimos algebraicamente. O sea, le separo primero. Claro, hay que dividir algebraicamente, ¿verdad? Usted reemplaza, por ejemplo, el J omega, tanto arriba como abajo, por una P, por ejemplo. Ya le va a quedar una fracción algebraica. Le divide para que no le quede la P arriba.
Simplemente le va a quedar un número más un número sobre y esa suma que usted me dice. Del número usted ya puede aplicar la inversa con las formulillas. Y de la otra expresión, pues ya puede aplicar la del Euler. Ya, y igual, bueno, eso no ha habido. Gracias. Ah, ok. ¿Qué más? Algo que pueda hacer es que se colgó completamente esto. Créanme que se colgó completamente esto. Profe, o sea, solo es Fourier, ¿verdad? O sea, esos ejercicios de esas dedos no va a tomar, ¿verdad? ¿O sí? No solamente el capítulo 3. Solo Ya, el ok. capítulo 3. Ajá. Perfecto, Inge, gracias. Ya, ok. ¿Qué más? Bien, si no hay más preguntas o inquietudes, ahora sí me despido, jóvenes, y voy a tratar de ver si es que puedo salir de aquí, ¿ya? Ojalá no se me pierda el video de esta grabación. Si es que se me pierde el video de esta grabación, más que sea de alguno de los videos anteriores, voy a tratar de subirles cuando la pizarra, si no se me va a perder, eso normalmente sí se sabe guardar. Pero sí les ruego bastante comprensión en esto porque se quedó completamente estático esto, ¿ya? Cuídense mucho. Hasta la próxima, ¿ya? Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Hasta Inge. luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Que pasen bien.